migran menos mexicanos a Estados Unidos. Ahora pues hay medidas muy importantes que hizo del lado de Estados Unidos, como quitar la parte de refugiados, que ahí no eran mexicanos, eran principalmente ciudadanos de otros países que cruzaban por México para llegar a los Estados Unidos. Pero la verdad es que menos gente desea dejar el país por distintas razones, y una de ellas pues es porque hay beneficios, hay más bienestar en México de lo que había antes. Entonces hubo una época, quizá una de las épocas de mayor migración fue después de la crisis del 94, durante el periodo de Zedillo, de muchísima gente que perdió todo. Con aquella crisis económica no hubo rescate para los pequeños deudores, sino para los grandes deudores, y pues mucha gente migró a los Estados Unidos porque no tenía otras oportunidades. En el periodo de Calderón también hubo mucha migración, periodo de Fox, y en el periodo de Calderón también hubo mucha migración. Incluso en el periodo de Obama pues hay muchísimos deportados a México, y ahora menos. Muchas gracias. Y además, como siempre, nuestro reconocimiento a las mexicanas y mexicanos que están allá. Son casi 40 millones de mexicanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación que trabajan y honestamente y ayudan a ambas economías. Mujeres. Entonces, el año pasado fueron 1,000 millones de pesos entregados en comités, en asambleas. Fueron 4,300 obras, 4,300 comités, hombres y mujeres, y 4,300 tesoreras. Este año vamos por 1,500 millones de pesos en obra comunitaria, más de 6,000 obras en todo el estado. Y ya nos pusimos de acuerdo con los presidentes municipales porque vamos a hacer algunas obras más que hoy comentamos en la reunión. Y el próximo año, 2027, vamos a pasar de 1,000 millones 2025, 1,500 2026, a 2,000 millones de obra comunitaria que va a administrar el pueblo en el estado de Puebla. 2,000 millones de pesos. Y queremos que estos recursos que administra el pueblo en asamblea y que administran las mujeres tesoreras nos sirvan para apoyar obras prioritarias de agua. Durante más de un año hemos visitado mes con mes a cada una de estas familias con el apoyo de nuestros médicos del MIC Puebla Capital. Y de manera trimestral, nuestra presidenta del patronato, la señora María Luis Budín, ha estado de manera presencial supervisando el avance y los logros del programa Pequeños Imparables. Niños también, porque Puebla es nuestro hogar, es nuestra casa y abierta estará para poder abrazar a los corazones que quieren. ¿Y por qué seguimos luchando? Independencia, soberanía, que se oiga bien y que se oiga lejos. Independencia, soberanía, justicia social, libertad, democracia y por algo que nos identifica, el bienestar del pueblo de México. Por eso estamos aquí y vamos a seguir aquí. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Morelos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Es lunes 27 de julio del 2026. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarles una vez más aquí transmitiendo directamente desde las oficinas de Factor Radio en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Para todos ustedes con muchísimo cariño, como todos los días de lunes a viernes desde las 9:30 y hasta las 11 de la mañana para seguir diciendo las cosas como son.
Les recuerdo que esta transmisión pueden seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. No lo olviden, también tenemos la página de internet con prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vamos empezando con la información del día de hoy, porque tuvimos un fin de semana muy agitado con muchísima noticia, muchísima polémica a través de las redes sociales. Tuvimos el caso de un profesor esta semana que fue acusado de abuso sexual y que posteriormente, tras negar la acusación, presuntamente se desvivió. Hay ahí un tema muy polémico de cómo lo han manejado las redes sociales y lo vamos a platicar a profundidad. También más adelante platicaremos con mi amigo Juan Antonio Hernández sobre el arranque del Mundial Sub-20 aquí en Puebla, en el que México empieza con el pie derecho porque derrotó 3-0 a la selección de Antigua y Barbuda. También continúan los ataques en el Medio Oriente. Ahora es Irán quien amenaza a los Estados Unidos y bueno, parece que se está prolongando este conflicto armado del otro lado del mundo, pero que por supuesto nos afecta a absolutamente todos. Más al norte, allá en Europa, hay fuertes sequías, olas de calor, temperaturas elevadas que han provocado ya fuertes incendios forestales, algunos por ejemplo en Francia y también en España. Y vamos empezando con la información de la bienvenida. Controversia en las redes sociales por el caso de un maestro que fue acusado de abuso sexual y posteriormente se desvivió. El maestro Alberto Israel Jasso Cruz, del Instituto de Educación Media Superior de Ciudad de México, fue denunciado por abuso sexual contra una de sus alumnas el 14 de julio. Ella señaló que el profesor la tocó 6 veces en un día, lo que provocó un ataque de ansiedad muy fuerte que posteriormente precisó asistencia médica. Mientras se llevaba a cabo el proceso de investigación, el 21 de julio, Alberto presuntamente se quitó la vida. Hay un video que ha estado circulando en las redes sociales en el que este hombre asegura que es inocente y que no confía en el proceso de justicia. También hizo un llamado a no hacer denuncias falsas, ya que las consecuencias pueden ser fatales. El problema es que en este video se incluyeron tanto la fotografía como el nombre de la menor de edad involucrada, lo que supone una dura infracción a la ley por la parte de la revictimización. La forma en la que las redes sociales han reaccionado a este respecto es muy impactante, interesante, polémica y por supuesto también polarizada. Por un lado, hay quien lo ha tomado como un ejemplo de lo que una denuncia falsa podría provocar, y hay quienes más bien hacen hincapié en que la reacción del maestro no prueba ni refuta las acusaciones, sino que es un hecho independiente y aislado. El tema no es solo lo que ocurrió, sino la forma en la que las redes sociales, medios de comunicación e influencers han utilizado esta información para construir nuevos discursos y redirigir la opinión popular. El riesgo que se corre es que muchas personas han tergiversado la información para desvirtuar la lucha feminista y la cultura de la denuncia, lo que por supuesto es gravísimo y supone un riesgo en cuanto a los avances que se han hecho en esta materia durante los últimos años. Hay indicios de que esta narrativa podría estar siendo impulsada por grupos de ultraderecha y de la llamada machósfera, como los de Manlio Magno, un empresario que trató de impulsar su llamada Ley Manlio, en lo que proponía castigar a las mujeres que realizaran denuncias falsas de acoso. Pero hay que fijarnos en las letras chiquitas de lo que decía esta propuesta, porque recordemos que en México sí hay leyes que van en contra de la difamación y una denuncia puede proceder por esta causa, pero aquí en esta ley específicamente de lo que se trataba es que tras una acusación, si no se encontraban las pruebas, la denunciante podría ser encarcelada, y eso es un tema gravísimo
porque podría restar valor a la cultura de la denuncia, podría detener y frenar a muchísimas personas que están en la rayita tratando de decidir si denuncian o no a su agresor. Y es que lamentablemente hay muchos casos en los que estas agresiones pues no registran una prueba o no hay algún testigo que pueda dar cuenta de lo que sucedió. Ya lo estuvimos platicando, por ejemplo, la semana pasada con el tema del exdirector de Pemex, que es denunciado por violencia intrafamiliar y que bueno, ya ahora se sabe, ahora que hay un video al respecto, que pues esta situación de violencia y de abuso venía desde muchísimo tiempo atrás. ¿Cuál era el problema? Pues que su esposa no tenía pruebas en su contra. Si esta ley fuera una realidad, ella podría haber denunciado algunas de estas agresiones y pudo haber sido encarcelada por no tener pruebas al respecto, a pesar de que las agresiones eran completamente ciertas. Es un tema muy delicado el que se está proponiendo en esta ley, que por supuesto no es una realidad, pero hay ahí algunos grupos que están tratando de impulsarla. Esto ha encendido las alarmas de muchísimos abogados expertos en temas de derechos humanos, que la han calificado como una ley de mordaza y un obstáculo para la perspectiva de género en el ejercicio de las leyes. También han surgido videos que ya están siendo calificados como falsos, en los que la supuesta denunciante se retracta. Ya está comprobadísimo que ese video no corresponde al caso del que estamos hablando. Hay otros videos que han sido generados a través de inteligencia artificial y hay unos que sí son reales, pero que están asociados con otros casos y no con el caso de Alberto, ¿no? Por ejemplo, incluso casos de otros países, como el video de un funeral de un maestro que se llevó a cabo en Guatemala, y hay varias fuentes, varios canales y perfiles de redes sociales que lo están nombrando como el funeral de el maestro Alberto, cuando bueno, ya está comprobado que este no es el caso. Así que bueno, en estos momentos es muy importante hacer un llamado a la población en general a no contribuir con la desinformación y la infodemia. Es decir, esta pandemia que se puede gestar a partir del exceso de información. No debemos creer todo lo que vemos en internet ni en los medios de comunicación. Todo siempre tenemos que corroborarlo en una segunda fuente que sea confiable y tenemos que abstenernos de compartir cualquier información que no haya sido verificada para no contribuir a este maremoto de suposiciones, indagaciones y acusaciones. Aquí va la información de la que sí estamos seguros. Ahí va, con los datos duros. Para empezar, la menor de edad no hizo mediático el caso, sino que denunció directamente a través de la autoridad correspondiente, como lo dictan las leyes. Fue después el maestro acusado quien llevó el caso a las redes sociales. Para empezar, luego está el principio máximo de las denuncias por abuso sexual, que es siempre creer a la víctima. Ojo, esto no significa que todas las denuncias sean ciertas, pero sí que todas las denuncias merecen ser investigadas. Ahora, vámonos a los datos duros. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, registra que en México solo el 0.48% de las denuncias son falsas, mientras que el 48.33% de los hombres han agredido en algún momento a una mujer. Fíjense nada más lo contrastante de estas cifras. Ojo, los movimientos feministas no buscan quitar derechos a los hombres, sino luchar contra la violencia de género hacia las mujeres, y pues es una realidad que en México la mayoría de las víctimas de abuso sexual han sido mujeres, así como es una verdad que la mayoría de los autores de estas agresiones pues han sido hombres. Es la realidad. Y un caso no podría o no debería provocar esta reacción en cadena para que de pronto la opinión pública quiera condenar a todo un movimiento, porque las cifras de las denuncias falsas pues no representan ni siquiera un 1% del total de las denuncias que se presentan ante la fiscalía.
es un tema que tenemos que analizar, no nada más en dónde están los números, sino cómo reacciona la población ante los números y hacia dónde se carga más la balanza. También es un hecho que la salud mental sigue siendo un tabú en nuestro país, más en el caso de los hombres. Recordemos que en el mundo los suicidios en hombres son de 3 a 4 veces más frecuentes que en mujeres. Y en México está peor la cosa, porque en México son de 4 a 5 veces más frecuentes. Un tema gravísimo del que también, por ejemplo, hablamos la semana pasada, cuando desafortunadamente un policía de Guanajuato se lanzó de un puente vehicular, después justamente de grabar también un video y subirlo a las redes sociales, en donde estaba hablando del deterioro que había sufrido su salud mental en los últimos años y de cómo era importante que quien estuviera pasando por una situación similar acudiera a pedir ayuda. Las redes sociales actualmente se han inundado de frases al respecto, como, por ejemplo, hoy en día no se puede ser maestro sin correr el riesgo de que te denuncien. Ahora todos cuidan a los alumnos, pero ¿quién cuida a los maestros? Y por otro lado hay otras frases como: una denuncia no asegura culpabilidad y una muerte no asegura inocencia. Hay otras muy fuertes que, por ejemplo, dicen: ojalá que todos los que abusen de menores se puedan desvivir. Y algunas otras como: ninguna víctima de abuso tiene la responsabilidad de cuidar la salud mental de su agresor. Es un tema muy polémico, es un tema muy delicado. Yo aquí a lo que les invito es que tengamos cuidado con lo que leemos, tratemos de verificar la información, lo rebotemos siempre en otras fuentes. Recuerden que las redes sociales tienden a este sesgo de confirmación en el que nos van a dar la razón de todo lo que nosotros pensamos. Las personas que aparecen en nuestro muro normalmente son personas que piensan más o menos como nosotros, o eso es lo que considera el algoritmo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no compartir información que no esté verificada y siempre tener muchísimo cuidado a la hora de tocar estos temas, porque son delicados y tenemos todos como sociedad que contribuir en una mejor educación, una mejor cultura el acto de compartir información, tener una comunicación y una interacción en redes sociales que sea más responsable y que pueda proteger a las personas que están involucradas en un caso como esto, a todos los involucrados, hasta que no se compruebe la verdad, pero sí, sobre todo, dándole prioridad a los menores de edad. No podemos hacer un linchamiento social, ni aunque sea de manera digital, en contra de una persona que es menor de edad y que simplemente está denunciando algo que vivió y que marcó su vida. Mucho cuidado, por favor, pero ya lo saben, aquí a través de Factor Radio, la opinión más importante es la de todos ustedes, así que déjenos saber. Lunes, la primer colaboración de Factor Radio de la semana y bueno, pues déjame contarte que el asunto del francotirador, habíamos platicado, tema iba a dar para más y que íbamos a seguir comentando, y fíjate que pues como director de la firma jurídica León y Castillo, busqué las puertas y una entrevista con el vicealmirante Francisco, secretario de Seguridad Pública del Estado, y nos abrió sus oficinas, excelente anfitrión, mejor persona aún, y con pues un efecto pues de informar a la ciudadanía, sí, pero sobre todo bajo una óptica de investigación, bajo una óptica docente. Pues lo entrevistamos en su oficina, la entrevista está completa en mi sitio de Facebook, firma jurídica León y Castillo. Excelente. Media hora estuvo platicando con nosotros, fueron preguntas, te digo, muy tendientes a que la ciudadanía se informe cómo fue la investigación y bueno, dentro de todo esto, pues déjame contarte que además de la Fiscalía, que obviamente es quien investiga los delitos, fue la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del vicealmirante Francisco Sánchez González, quienes realizaron el seguimiento de cámaras, usaron drones,
usaron muchas técnicas de investigación que tiene el Grupo de Inteligencia de Seguridad Pública del Estado, evidentemente integrada no solo por policías estatales, sino por marinos que se han incorporado a Seguridad Pública. Y bueno, la entrevista se dio también en un contexto de muchas dudas de los ciudadanos. De decir que el detenido no es el responsable, que es un chivo expiatorio, que es una persona ya muy grande de edad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que comentamos es que todos los cañones de todas las armas dejan una huella balística en la ojiva, en la bala, en el proyectil que disparan, dicho de otro modo, y que el detenido tiene armas dadas de alta en La Serena, propiedad de él, y que son las que utilizó para los diversos atentados, para los distintos ataques, y que bueno, pues era incluso hasta, no fácil, pero que quedaba muy vulnerable el presunto responsable a las investigaciones, porque evidentemente pues, entran a un cateo, le decomisan armas, le aseguran armas, y luego haces una confronta de los proyectiles encontrados en los diversos vehículos con los cañones de esas armas, y va a coincidir que la huella balística de las ojivas o de los proyectiles es o proviene del cañón de las armas que le aseguran. Entonces la verdad es que la investigación está muy completa, llevó muchas semanas, creo que es un caso inédito, sí nos trajo de cabeza a los ciudadanos este francotirador, y a mí no me queda más que agradecerle a través de tu espacio de Factor Radio al vicealmirante esta entrevista. Ahora mismo le voy a pasar la entrevista completa a la producción, si tú me das permiso, para que le puedan compartir a la ciudadanía todo lo que nos comentó. Muy cómodo el vicealmirante, hay que decir, además de la confianza que me dio para poderla entrevistar, la cual le agradezco infinitamente. Nos platicó que le gusta el fútbol, nos platicó que le gusta la literatura, los molinos de viento. Entonces es muy humanoide. De repente también es bueno tocar o preguntar a estos personajes públicos, y sobre todo esa envergadura de seguridad pública, algún gusto personal, para que la ciudadanía entienda que no nada más cumplen con su trabajo, también son de carne y hueso, y también tienen gustos y disgustos, pero en el rubro del francotirador a mí no me queda más que públicamente agradecerle al vicealmirante el espacio dado para que yo ahora le pueda estar compartiendo pormenores a ti y a tu auditorio, y no me queda más que mi reconocimiento profesional, porque de verdad el escuchar de ser de viva voz todo lo que se hizo, de veras es de reconocerse, es de aplaudirse, y bueno, pues en este asunto se metió toda la carne al asador, toda la inteligencia. Ojalá en todos los demás asuntos también pudiera darse así, pero hablando del caso concreto, me parece que es un asunto de investigación y de éxito. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Oiga, entonces podríamos estar hablando de que ya no cabe ninguna duda, o sea, para quienes todavía albergaban esa cosquillita, ese gusanito de la inseguridad de que hubiera sido detenida una persona que no era la responsable, ya no queda ninguna duda, podemos estar tranquilos y tenemos una confirmación absoluta de que las balas que se recogieron de la escena del crimen, de que las perforaciones que se tuvieron en los automóviles coinciden perfectamente con los cañones de las armas que tenía en su posesión la persona detenida. Sí, mira, todavía 3 meses de investigación complementaria que el juez de control le dio al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y a la defensa del acusado, para que aporten mayores datos de prueba y se pueda enriquecer la investigación y confrontar y todo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo ya no le veo ninguna duda. Yo ya no le veo ninguna duda al asunto. Me parece que esta persona es responsable completamente, que la investigación es muy amplia y que tiene cuesta arriba la defensa y el acusado el asunto. Claro que grandes asuntos se han caído, pero no creo que este vaya a ser el caso. Para mí, hablando pues desde la ciencia del derecho, porque el derecho es una ciencia, creo que la investigación es muy completa, muy certera, y todos los trabajos de investigación fueron escalando
y fueron conduciendo a la responsabilidad de este personaje. Entonces, para mí no queda ninguna duda. Ya veremos la defensa qué elementos aporta. Posiblemente aporte algo muy interesante que contraste. Y bueno, pues para eso es el derecho y para eso es el debido proceso y para eso es el ejercicio de defensa, para tratar de desvirtuar toda la investigación de la autoridad. Entonces, el tema va a dar para más, vamos a estar muy puntuales. Yo trataré de tener información de primera mano para compartirla con tu auditorio. Le agradezco muchísimo, maestro. Oiga, y ya cambiándole un poquito el tema, aprovechando que lo tenemos aquí, yo quisiera preguntarle su opinión sobre el caso que tratábamos en la bienvenida. Un profesor de la Ciudad de México que fue acusado por abuso sexual y que posteriormente, presuntamente, se desvivió. Hay ahí, por ejemplo, algunas especulaciones en las redes sociales que hay narrativas que son apoyadas por grupos de machósfera y de ultraderecha, como el caso de la ley Manlio, que es una ley impulsada por un empresario en la que se propone castigar a las personas que hagan una denuncia que sea falsa, pero hay también ahí expertos en derecho que señalan que esta ley podría fungir como una mordaza para entorpecer los procesos de denuncia y pues también combatir el dificilísimo avance que han tenido las colectivas feministas en busca de la perspectiva de género en términos judiciales. Ojalá nos pudiera compartir su opinión. Mira, yo creo que todo límite de denuncia, todo límite de libertad de expresión, pues sí pudiera interpretarse como una mordaza, ¿no? Ahora, me parece que sí el índice de denuncias de llamar y denunciar cuestiones falsas es muy poco. Realmente, de cada 100 llamadas de auxilio, no tengo ahora mismo el porcentaje, pero créeme que es mínimo. Entonces, bajo ese estándar, bajo esa estadística, pues, ya objetiva, a mí me parece que no se debe de desestimar ninguna denuncia, huela verdadera o huela falsa. O sea, a mí me parece que se debe investigar. Y también estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que se reciban las denuncias y no se limiten su recepción, su canalización y la investigación misma. Pero por supuesto que también estoy de acuerdo en que si se llegase a demostrar y acreditar que una denuncia era o fue falsa, sí debe de tener una sanción civil, administrativa, una amonestación pública, una multa, incluso una cuestión de carácter penal, porque echas a andar todo el aparato del Estado, ¿no? Claro. Echas a andar todo el aparato, todo el ejercicio, peritos, personal, se inyecta y se desgasta el sistema, el presupuesto federal, estatal, municipal, capacitación de policía. O sea, una denuncia falsa, la verdad es que es un crimen también, que no debe de ser. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy didáctico. Metes en una licuadora la libertad de expresión, metes en esa misma licuadora la perspectiva de género, metes en esa misma licuadora el presupuesto de seguridad pública, de investigación y procuración de los delitos, y todos deben de subsistir. O sea, me parece que debe subsistir la libertad de expresión, debe subsistir la perspectiva, debe de subsistir la investigación, ¿sí? Y la sanción, si fue una denuncia real a quien haya cometido la infracción o el delito, y también debe de subsistir y si deben de hacer cargo de ser responsables de sus propios actos quienes hayan atrevido a blofear y hacer una denuncia falsa que haya provocado muchas cosas, no nada más el desgaste del sistema económico y materialmente hablando, sino pues una denuncia falsa puede generar y desencadenar en muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, yo la verdad es que estaría como en un punto de apoyar todas las posturas, respetar todas las posiciones, todas las voces, y ya le tocará a quien tenga la responsabilidad de decir si hace una ley aparentemente mordaza, si hace una ley aparentemente revictimizante, no sé, creo que, y además, para concluir, hagan o no hagan ley mordaza, hagan o no hagan
alguna situación legislativa, administrativa y demás, para eso está la cadena impugnativa que siempre he platicado contigo, con tu auditorio. O sea, estará la acción constitucional, la controversia constitucional, estará el amparo colectivo, estará en cosas para que se judicialice el asunto, llegue hasta la Suprema Corte y se haga un control constitucional de la norma, y en definitiva se determine si era o no era una ley mordaza, si lleva implícito o no una perspectiva de género o la determinación de los legisladores. Entonces, creo que se vale disentir y me parece que solo así, siendo contrastante, se enriquece, no nada más el debate público, sino se enriquece también lo jurídico que después se lleva a la práctica en casos concretos. No sé si con eso quede claro. Le agradezco muchísimo, maestro, por supuesto que sí. ¿Nos puede recordar ya para terminar sus redes sociales para que le siga todo el auditorio? Claro que sí, en X antes Twitter, @Víctor León Rueda, y en Facebook e Instagram estamos como Firma Jurídica León y Castillo. Le agradezco muchísimo, maestro, que tenga usted excelente día. Nos escuchamos por acá la semana que viene. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana. Igualmente. Pues ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio. Esa fue la colaboración del maestro Víctor León Rueda, abogado experto en Derecho y temas electorales, con quien estuvimos platicando sobre los avances que se han tenido en las investigaciones con respecto al caso del tirador de la vía Atlixcáyotl. Ya nos confirmó y requete confirmó que los orificios de bala que habían sido producidos en los automóviles efectivamente vienen de balas que se dispararon desde las armas que estaban en posesión de Rafael N., el actual detenido. O sea que ya no cabe la menor duda de que se detuvo a la persona correcta. Él es el responsable de los tiros, de los ataques que hubo en la vía Atlixcáyotl. Rafael N. afortunadamente ya está detenido y ya no cabe lugar a duda. Para quienes todavía andaban con el pendiente, ya nos hicieron la aclaración. Y también estuvimos platicando el tema de la bienvenida, este polémico caso de un profesor que fue acusado por el tema de abuso sexual. Ya tenemos una ley en México, ya hay una jurisdicción que va en torno a la difamación, hay amparos y hay recursos en contra de la denuncia falsa. Entonces, estas nuevas leyes que está tratando de promover por ahí este empresario de Manlio Magno y los que han llamado ahora la supuesta ley Alberto, pues en realidad son estrategias de ultraderecha para desvirtuar la lucha feminista, la cultura de la denuncia, y ya hay una jurisprudencia en México que está dictada al respecto. Déjenos saber su opinión aquí a través de las redes sociales. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un breve corte y en un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Por favor, quédese con nosotros. Después de muchos años, Puebla logró reducir los homicidios dolosos y los resultados son visibles. El Estado registra una disminución del 21.1% en el primer semestre de 2026, lo que representa 96 víctimas menos. Estos avances son resultado del trabajo coordinado, de estrategias sustentadas en inteligencia y de una presencia permanente en el territorio. El trabajo diario en Puebla transforma resultados. Gobierno del Estado de Puebla. Volver a ver es volver a sonreír. En Puebla se realizó una jornada histórica de cirugías gratuitas de cataratas, gracias al trabajo conjunto del Sistema Estatal DIF y Fundación Telmex, beneficiando a más de 500 poblanas y poblanos. 7 de cada 10 pacientes fueron personas adultas mayores, quienes hoy disfrutan de mayor autonomía y una mejor calidad de vida, porque devolver la vista también significa devolver seguridad, confianza y la oportunidad de vivir con independencia. Gobierno del Estado de Puebla. Puebla es un lugar más seguro para las mujeres. Después de alcanzar su nivel más alto en 2019, hoy el feminicidio registra una disminución. Es decir, durante 2026, este delito registra un decremento del 66.7%. Con acciones concretas y trabajo interinstitucional, protegemos a las poblanas. Gobierno del Estado de Puebla.
Convivir en paz es responsabilidad de todas y todos. En reuniones familiares, celebraciones o partidos de fútbol, evitemos conflictos y cuidemos lo más importante, nuestra tranquilidad. El respeto y el diálogo siempre serán el mejor camino. Hoy en Puebla hay condiciones de seguridad para disfrutar en armonía. Y si algo se sale de control, denuncia de forma anónima al 089. Prevenir la violencia empieza en casa. Convivamos en paz. Gobierno del Estado de Puebla. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 12 minutos y a continuación les presento la colaboración del maestro Paco Fraile, analista político. Maestro, buenos días, ¿cómo le va? A mí me va bien y de buenas y espero que todos estemos bien y de buenas. Bien y de buenas, qué gusto saludarle, maestro. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Mira, yo quisiera hacer un análisis de una palabra que normalmente nosotros usamos con frecuencia y exigimos del otro, del que está enfrente, confianza. Es decir, extiéndenos una fianza para que actuemos y actuemos en la política y en todo lo demás. La confianza, eso es lo que van buscando los diferentes políticos cuando hacen campaña. Le van diciendo a la ciudadanía, denme confianza, yo lo voy a hacer diferente, yo me voy a comportar de otra manera. Pero nuestra realidad, nos guste o no nos guste, principalmente, por ejemplo, un tema, la economía, no crece únicamente con planes, discursos o programas gubernamentales. Crece cuando existe confianza y la confianza, por desgracia, de verdad no se decreta. Se construye con instituciones sólidas, leyes que se cumplen, seguridad y certeza para invertir. La encuesta más reciente del Banco de México confirma una preocupación que desde hace tiempo expresan empresarios nacionales y extranjeros. Los principales obstáculos para invertir en México siguen siendo, desde luego, la inseguridad. ¿Quién quiere invertir cuando hay inseguridad? Esta provoca la incertidumbre, pero principalmente la incertidumbre jurídica. Y puedes incluir el tema de Rufo, entre otros. La impunidad y la debilidad del Estado de Derecho. Porque decidimos cambiar jueces que salieran al azar y esto no es un beneficio porque la carrera judicial es una carrera larga en la que se tiene que ir consolidando pues la certeza de que el paso que se da al dar una sentencia es la correcta y no es una razón política. No se trata de una percepción menor. La inversión privada representa la mayor parte de la inversión productiva del país. Cuando quienes generan empleos dudan del futuro, pues lo que hacen es retrasar proyectos, reducen riesgos o llevan su capital a otros destinos. Hoy en Puebla pues tenemos una incertidumbre de cuál va a ser al final de cuentas la decisión de Volkswagen México, Audi México, que son las que nos afectan directamente en Puebla, pero nos afectan a nivel nacional y esto es una verdad. A este panorama se suma un elemento particularmente delicado, la relación con Estados Unidos. Claro. En los últimos meses, funcionarios estadounidenses han endurecido su discurso respecto al combate al crimen organizado en México. Parece sencillo que pues, la gente más cercana a Trump y el propio Trump estén hablando concretamente de que México pues, está comprometido con el narco. Y esto es muy, muy difícil ahora para alguien que quiere invertir, hacer una inversión.
Algunas declaraciones incluso han planteado que existen vínculos entre organizaciones criminales y actores gubernamentales. Nos lo han dicho, no lo hemos visto en firme. Hasta la fecha no se ha presentado ningún documento específico, o si se ha presentado, el gobierno se ha quedado con él y lo ha guardado. Lo que sí es cierto es que allá hay una incertidumbre enorme, y en economía la percepción también produce consecuencias. En serio, para salir de este lío, necesitamos una certidumbre nuevamente de que la ley va a ser aplicada correctamente. Pero hay algo más que me preocupa: la confianza entre nosotros mismos. Ya dudamos de entre nosotros mismos. Ya no nos vemos como adversarios políticos que pensamos en A o en Z, sino nos vemos como enemigos. Y este vernos como enemigos provoca, al final de cuentas, una desconfianza que rompe uno de los pilares fundamentales de una nación. Todos tenemos que sacar a México adelante, no unos y otros ser castigados. Este es el reto. Ojalá la reflexión nos lleve a mejores derroteros y nos tengamos confianza, por lo menos entre nosotros mismos. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias, maestro. Sí, sin duda es un tema preocupante, yo creo, para todos, las tensas relaciones que ha habido entre México y Estados Unidos. La semana pasada Estados Unidos anunció que impondría un arancel específico a países que estén exportando productos que están ligados al trabajo forzado, y México está incluido dentro de esa línea. Yo quisiera saber su opinión de cómo puede afectar esto a la tercera ronda de la renegociación del TEMEC, que arrancó también la semana pasada. Yo tengo la esperanza, y te lo digo en serio, que se tenga la habilidad y se le dé un mensaje incluso a los norteamericanos de que queremos resolver las cosas de fondo. Y ahí implica que, pues, de los personajes que el gobierno norteamericano ha pedido se les entreguen, se den pasos en ese sentido. Si son inocentes, regresarán. Si no lo son, pues que sean castigados, porque si México no aplica la justicia, pues aunque sean los extranjeros, yo no estoy de acuerdo. Siempre me ha molestado esta situación. Meter las manos los norteamericanos en nuestro país, siempre lo he dicho, y en mis clases siempre lo digo, es la peor lacra que hemos tenido los mexicanos. Pero espero una decisión gubernamental más sensata, que permita que las cosas lleguen a buen término y no a la confrontación como la estamos teniendo hasta ahora. Maestro, le agradezco muchísimo por su tiempo y también por sus comentarios. ¿Cómo le encuentra el auditorio en las redes sociales? Como Paco Fraile, ahí búsquenme y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Que siga bien y de buenas. Le mando un abrazo y nos escuchamos por acá la semana que viene. Primero Dios. Muchas gracias. Hasta pues luego. Ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio. Ese fue el comentario del maestro Paco Fraile, analista político, con quien estuvimos platicando en torno a el caso Rufo, la tensión entre Estados Unidos y México, las actualizaciones que estamos teniendo en nuestro país en cuanto a la elección de jueces, y bueno, también de los pronósticos que se tienen para la renegociación del TEMEC. Recordemos que la tercera ronda de conversaciones empezaron la semana pasada y hubo también por ahí la polémica de que Estados Unidos le impuso un arancel del 50% a la mayoría de los productos canadienses. Ahí hay un jaloneo actualmente entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y también
del presidente Donald Trump. Déjenos saber su opinión aquí a través de las redes sociales y mientras tanto yo quiero recordarle que tenemos nuestra página de internet con prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Le comento algunas de las notas que van ustedes a poder encontrar a través de este portal. Por ejemplo, Casa de Representación por Amor a Puebla atiende salud de migrantes. Amplía el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, el CEDIF, entrega de canastas alimentarias a familias de la capital poblana. Gobierno de Pepe Chedraui fortalece la movilidad con bacheo en la colonia San Pedro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP, propone aprovechar residuos agroindustriales para la industria textil y de biocombustibles. Beneficia el gobierno de Pepe Chedraui a más de 100 niñas y niños de San Miguel Espejo con el programa Pequeños Imparables. Ixtamaxtitlán recibe apoyos estatales sin precedentes en términos de maquinaria, fertilizantes y reforestación. Pepe Chedraui fortalece el bienestar animal con más de 18,000 esterilizaciones gratuitas en Puebla. Tradición, identidad y turismo distinguen la histórica cabalgata de Chignahuapan. Vacaciones de verano seguras. La prevención comienza en casa, así lo indica el gobierno de Pepe Chedraui. Concluye Gobierno del Estado rehabilitación de 4 avenidas del programa de pavimentación 2026. Ofrece Gobierno de Pepe Chedraui un fin de semana de danza. Aprueba la 62 legislatura armonización del marco jurídico en materia electoral. Ya lo saben, todo esto y mucho más es lo que van a poder encontrar a través de nuestro portal de internet con prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com. Y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vamos a pasar a continuación con la siguiente colaboración del día de hoy, que está a cargo del licenciado Juan Antonio Hernández, comunicólogo especialista en periodismo deportivo. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Richard? Como siempre, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio en Factor Radio, las cosas como son, listos para hablar del mundo deportivo. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, Juan? Qué gusto saludarte. Pues como siempre, el gusto es mío y además, pues con buenas noticias. Para empezar, tenemos arrancando el tema de Isaac del Toro, el famoso torito ciclista mexicano que ya garantizó el tercer lugar en el Tour de Francia, teniendo pues uno de los mejores registros en la historia del ciclismo mexicano y algo que ayudará a llamar la atención seguramente para buscar alternativas deportivas y no solamente concentrarnos en el fútbol para tener algún sentido de éxito y algún desarrollo en el mundo deportivo para México. Sí, claro, de repente parece que es el deporte más popular en nuestro país, pero tenemos muchísimos mexicanos deportistas en diferentes disciplinas que están haciendo historia a lo largo de todo el mundo. ¿Cuándo termina el Tour de Francia, Juan? ¿Cuándo se definen las posiciones en este importante torneo de ciclismo? A ver, las posiciones ya están definidas porque hay que recordar que es la sumatoria de tiempos y ya no hay forma que lo bajen del tercero. Y prácticamente ya no hay forma para que Isaac alcance un segundo lugar. Entonces, es un sistema como, por ejemplo, las ligas de fútbol, donde si bien el torneo le quedarán 3-4 jornadas por delante, si matemáticamente ya no hay forma, se declara el campeón y listo, ya solamente se mantiene para completar un registro y, bueno, ver cómo se desarrollan las posiciones en los demás, en el resto de la clasificación, para que justamente puedan clasificarse para los siguientes circuitos que se van a competir del ciclismo mundial. En el caso de Del Toro, prácticamente es imposible que pueda alcanzar un segundo puesto, sobre todo luego de que tuvo un accidente en la etapa 21 donde perdió 8 minutotes, tuvo incluso que cambiar de bicicleta, se tuvo que, no le pudo apoyar a su compañero en el equipo de Emiratos Árabes. Entonces, pues esto también acaba afectando un posible ascenso en las posiciones, pero bueno, Del Toro de entrada ya garantizó un tercer lugar, lo cual es muy digno, bastante admirable, y además ganó el campeonato joven, es decir, él es de los novatos, por decirle de alguna manera, de los menos experimentados, el que tiene el mejor récord ahora del Tour de Francia, que también
algo para llamar muchísimo la atención, sobre todo porque Del Toro está participando no con una delegación mexicana, también hay que mencionar eso, creo yo. Aquí en el ciclismo, como en el fútbol, el béisbol, el americano, compites por equipos privados. En este caso, Isaac Del Toro está en el equipo de Emiratos Árabes, así se llama el equipo por temas de patrocinio, y Isaac compite con otro compañero que no es mexicano. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, porque luego la gente me dirá, bueno, y los apoyos de la CONADE y tal, si bien no son merecidos y si bien son necesarios, en este caso Isaac Del Toro, pues digamos que es como si ya estuviera, ¿cómo te podría poner un ejemplo? Está jugando para el Barcelona, para el Real Madrid, él ya está jugando en un equipo privado de otra liga, de otro país, y pues compite en un torneo internacional. Si bien estaría bueno un apoyo, pues más bien estos apoyos tienen que ir para los jóvenes, para que se desarrollen y ese talento se pueda exportar, y eso a su vez nos dé otra vía para la movilidad social. Claro, por supuesto. Oye, Juan, y en temas beisboleros, jugaron los Pericos este fin de semana en contra de los Tigres de Quintana Roo, después de haber caído contra tus Olmecas de Tabasco la semana pasada. ¿Cómo ves a la novena emplumada? Pues mira, les quedan 9 juegos por delante. Ahorita los Pericos están quedando en quinto lugar porque la pelea para los últimos boletos al playoff está muy cañona en la zona sur. Diablos ya aseguró su participación y prácticamente ya garantizó que van a tener el primer lugar. Le sacan 7 juegos y medio a los Olmecas de Tabasco con 9 juegos por delante. Tendría que ocurrir una tragedia absoluta en el caso de los Diablos, y más considerando que los próximos 3 juegos de los Diablos son contra unos Leones de Yucatán que ya están eliminados. Entonces, pues realmente ya no hay mucho que preocuparse en el caso de los Diablos. En el caso de los Olmecas necesitan 1 juego y medio, es decir, una victoria para garantizar su pase a los playoffs, y se van a enfrentar al Águila de Veracruz ahora esta semana en los primeros 3 días, martes, miércoles y jueves, lo cual, pues también, aunque el Águila oficialmente no está eliminado todavía, pues podríamos decir que ya está en terapia intensiva y ya está en cuidados paliativos. Realmente el Águila, luego de ser barrido contra los Diablos, perdió cualquier esperanza para calificar. El otro equipo que está peleando fuera de la zona de clasificación, pero que en cualquier momento se cuela, son los Guerreros de Oaxaca. Entonces, esta posibilidad es lo que aún no permite que Pericos, Piratas, Tigres y Bravos garanticen su paso, porque entre ellos solamente hay una diferencia de 2 juegos, y de hecho mañana empieza una de las series, desde hoy empieza una de las series más importantes para esta definición y que también afecta directamente a los Pericos, que es la serie entre Piratas y Tigres, que se va a jugar allá en Campeche. Esta serie es a 5 juegos porque hay 2 juegos pendientes entre estos equipos, y son 2 de los que se están matando por estos boletos para ya calificar al playoff. Son 5 equipos peleándose por 4 lugares. Uno va a quedar fuera. Pericos todavía está en esa posibilidad si se duerme. Está difícil porque para Pericos su calendario que tienen de enfrente, pues tampoco son rivales muy, muy complicados. Ellos van a cerrar temporada enfrentándose ahora a los Conspiradores de Querétaro, que también ya se saben eliminados. De ahí viajarán a la Blanca Mérida para poder enfrentarse a los Leones de Yucatán, y luego se enfrentan al Águila. Entonces ya le toca un calendario, no quiero decir a modo, pero más sencillo, con equipos que prácticamente, en el caso de Leones y Conspirados ya están eliminados. En el caso del Águila solo falta la confirmación y que se firme pues sí, el acta de defunción, pero es prácticamente un hecho que el Águila ya no tiene nada que pelear en esta temporada. Entonces eso da esperanzas para la novena emplumada, pero no es nada más el garantizar el playoff, sino en qué puesto te va a tocar, porque si hoy se terminase la temporada, Pericos se estaría enfrentando al Olmecas en el playoff, y si algo hemos visto, no nada más esta temporada, no nada más la temporada pasada, sino de la pandemia para acá, Pericos no puede con Olmecas en el Cerdán. Incluso se hace por eso mucho la broma de que ya los equipos deberían de cambiar de sede, porque incluso a los Pericos les va muy bien jugando en el Parque Centenario y a los Olmecas les va muy bien jugando en el Hermano Cerdán. Claro, cosas que tiene el béisbol. El otro día. Claro, y que además, bueno, tú lo viste, Olmeca se llevó 2 partidos de 3 en esta serie que se jugó la semana pasada, de lunes a miércoles, en el Hermano Cerdán. La serie anterior que se jugó en mayo fue una barrida absoluta de los Olmecas, y estamos hablando que es una serie a ganar 4. Entonces, no creo que Pericos quiera enfrentarse a los Olmecas, porque pues es, como te decía, un rival que se le ha incomodado muchísimo a la novena emplumada. Entonces, para los fanáticos de los Pericos, pues sí hay que tener pues todavía mucha precaución de a quién les toca, porque
Olmecas prácticamente tiene garantizado también el segundo lugar. Les decía, quedan 9 juegos por delante y le saca 5 juegos a su más cercano perseguidor en el tercero, que ahorita son los Bravos de León. Entonces, pues Olmecas prácticamente también tiene garantizado el segundo lugar. Tendría que ocurrir también una tragedia, cosa que no pinta en el presupuesto. De nuevo, para empezar, tienen enfrente al Águila de Veracruz, que como te decía, están a punto de ser eliminados. De ahí recibirán a los Bravos de León y por último cerrarán temporada con Piratas de Campeche allá en la ciudad amurallada. Entonces, esta situación es lo que puede provocar todavía movimientos en las posiciones de a quién le tocaría a quién, y eso es lo importante, sobre todo porque Pericos le tocaría iniciar la serie de visita. De momento tienen muy complicado un ascenso a un posible tercer lugar que les garantizaría arrancar la serie de local, cosa que también es muy importante porque el Hermano Cerdán junto con el Estadio Alfredo Harp son 2 plazas de bateo, es decir, son 2 plazas donde la pelota vuela mucho. Como la pelota vuela mucho, es una ventaja cuando tú tienes a los toleteros que tienen los Pericos, sobre todo porque los pitchers rivales suelen no estar acostumbrados a estar en una altura como la de Puebla, como la de la Ciudad de México, donde la bola no rompe tanto como rompe en Veracruz, como rompe en Tabasco, como rompe en Campeche, donde la altura y la humedad ayudan a que el movimiento de la pelota sea todavía mayor. Entonces, esto le conviene a Pericos pelear por un tercer lugar, sí le conviene, se ve fácil, entre comillas, porque como te decía, los 3 rivales que tiene enfrente ya están eliminados, pero pues también es Pericos, cualquier cosa puede pasar, es béisbol a final de cuentas. No creo que contra Conspiradores se pueda dar un tropiezo. Contra Leones también pinta muy difícil. Leones ha tenido una temporada para el olvido y de verdad van a venirse muchísimos cambios, pero el rival peligroso va a ser el Águila, sobre todo porque el Águila de Veracruz tiene una rivalidad añeja con los Pericos, y si bien la temporada para el cuadro del que es dueño Bernardo Pasquel, pues también podría catalogarse quizás como un fracaso por la eliminación tan relativamente temprana, pues pueden rescatar un poco la cara si le logran sacar la serie a los Pericos, condenándolos, quizás no estar eliminados del playoff, pero a recibir a los Olmecas o a los Diablos en una serie de playoff, ¿no? Eso podría ser quizás la venganza que le quede al cuadro del Águila, y es un tema interesante todavía por delante, como te decía, una rivalidad añeja y que le puede servir un poco para rescatar la cara. Lo que se tiene que tener en cuenta ahora es justamente cómo va a ir avanzando, porque pues por parte de Pericos realmente el número mágico, como le llamamos en el mundo de la estadística para el béisbol, es 7. Si Pericos logra amarrar 7 victorias, garantiza su pase a los playoffs sin depender de ningún rival, pero de nuevo es béisbol, hay muchos rivales que van a tener series de por medio, ya te lo decía, Piratas contra Cancún, que van a tener esta serie de 5 juegos, Guerreros que también van a tener una serie por ahí con el Águila y con Piratas todavía pendiente. Entonces esto todavía puede provocar muchos movimientos en el standing que quizás resulte en una reducción de estos juegos que necesitaría Pericos, y de nuevo tienen 9 juegos por delante que se ven muy manejables, muy sencillos. La verdad yo no veo cómo Pericos pueda pinchar, si acaso pinchará la serie con el Águila, pero ya con el boleto en mano y ya con una discusión sobre quién será el que termine quedando en tercero, cuarto y quinto, que es realmente lo que está en discusión ahora. Te decía, solamente hay una diferencia de 2 juegos entre estos equipos y cualquier cosa puede suceder. Bueno, y como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Pasándonos a temas futboleros, Juan, hubo una protesta de parte de los equipos de la Liga de Expansión MX con respecto a la cancelación del ascenso y el descenso. ¿Puedes compartirnos tu opinión? Pues es que sí, a esas vamos, la protesta se ha quedado ligera. Realmente fue una protesta en la que durante el primer minuto Tlaxcala y Correcaminos decidieron no jugar, solamente estuvieron tocando la bola para tratar de pues llamar la atención. A ver, una de las formas en las que tú puedes afectar al fútbol mexicano y al fútbol en general es tocando los derechos de transmisión. Eso es lo primero y principal. Entonces, parte de la razón por la que hemos tenido estas reglas como la pausa de hidratación en el Mundial, por el que se han agregado 9, 10 minutos por el tiempo perdido, es porque también hay un reclamo de parte de las televisoras de, a ver, yo ya vendí pausas publicitarias, yo ya vendí espectáculo y me estás quitando tiempo por jugadores que se están retorciendo como gusanos en sal, fingiendo una falta y tal. Eso es lo que no le gusta
ni a la FIFA ni a las televisoras. Entonces, ¿qué decide hacer el cuadro de Tlaxcala? Tocamos para atrás, peloteamos durante 1 minuto para que ese sea un tiempo perdido en el cual los comentaristas no tengan nada que decir, porque ¿qué van a poder comentar si esto se trata de algo que va justo en contra de los intereses de los dueños? Ahora, en favor de los intereses de las televisoras también vendría el retorno del ascenso y del descenso, y es algo que también se ha comentado en los diversos espacios de comentario futbolístico de las diferentes cadenas, tanto privadas como de televisión abierta, que el ascenso y el descenso es del mejor interés para el desarrollo del fútbol mexicano, pero no es del interés para un sobreinflacionado sistema económico que tienen en nuestro fútbol actualmente. Se hizo nuevamente la votación para ver si se quedaba el ascenso y el descenso. Nuevamente de los clubes que curiosamente están en peligro de un posible descenso, junto con clubes como el América, decidieron que no hubiera descenso otra vez. A los clubes de ascenso sigue sin gustarles esta idea. Entonces, pues bueno, tendremos que ver si siguen habiendo estas protestas, porque también esto llama un poco la atención del Consejo de Justicia Deportiva, porque también el TAS, el Tribunal Superior de Arbitraje, no está de acuerdo, porque se supone que esto era una medida temporal y esta medida temporal ya va para 7 años. Entonces, como que no... Pues sí, son 7 años de estancamiento en la liga y de retrasos que están teniendo el desarrollo de los futbolistas. Claro, y no nada más eso, o sea, se supone que también una de las razones por las que querían frenar este ascenso y descenso era porque también había una posibilidad de buscar una expansión en la Liga MX, tratando de que alcanzara los 20 equipos, pero se empezaron a inventar estas excusas de que los equipos de ascenso todavía no tenían el nivel, no tenían la infraestructura, pero volvemos a lo que ya comentábamos, ¿no? Dicen, es que tienen que tener un estadio propio. Bueno, el Cruz Azul no tiene estadio, el Puebla no tiene estadio, los Bravos de Juárez no tienen estadio, técnicamente el Atlas no es 100% dueño de su estadio, lo comparte el ser dueño con la UDG, con las Chivas de Guadalajara, que ni siquiera juegan en el Jalisco, pero son parte de Clubes Unidos de Jalisco, que es la inmobiliaria dueña del Estadio Jalisco, y que además el Atlas ahora está hablando la posibilidad de construir su propio estadio desde que los compró Pepe Bejos, el mismo dueño de Pericos, por cierto. Pero el estadio no es lo que te garantiza que tengas un buen nivel. Te dice, no, es que tiene que haber desarrollo de academias. Bueno, es que ¿qué academia va a querer desarrollarse en el fútbol de ascenso si ese fútbol de ascenso en ningún momento va a poder llegar a la primera división? Si de por sí las academias de los clubes de primera división les cuesta voltear a ver, con todo y que ya tuvimos el ejemplo de Gil Mora en este mundial, pues a muchos no les va a interesar pensar en el desarrollo a futuro en una liga de ascenso. Ya ni siquiera hablamos de una tercera división, que también la tercera división está en un completo abandono, y eso nos quejamos de la liga de ascenso. Pero lo mismo, ¿quién va a querer invertir en un equipo de tercera división si no tiene la esperanza de eventualmente ascender a segunda y después quizás llegar a primera división? Eso es lo que complica muchísimo las cosas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo pues está muy al pendiente de lo que esté pasando en Liga MX. Se hace un cambio para tener a un nuevo directivo de la Liga MX con miras a más desarrollo y tal, pero pues sabemos que va a ser más de lo mismo, ¿no? Nada más, todavía no habíamos terminado el Mundial de Fútbol, las ligas grandes como España, Italia, Inglaterra, Alemania, Argentina, Chile, pues se encontraban todavía suspendidas porque teníamos enfrente un Mundial, y México decidió arrancar jornadas antes porque teníamos que haber completado 3 jornadas del fútbol mexicano, más el campeón de campeones, antes de arrancar la muy importante y muy necesaria y muy tradicional de 4 años Leagues Cup. La prioridad es financiera, pero como te decía, incluso esta prioridad financiera no está encaminada ni siquiera a tener un mayor rendimiento económico, simplemente es un mal entendimiento y tratar de proteger los intereses del famoso club de Toby. Ok. Muchísimas gracias, Juan. Oye, y en otros temas se acaba de iniciar el torneo del premundial sub-20 y se está jugando aquí en Puebla. Ya jugó México contra Antigua y Barbuda y ahora va a jugar contra Costa Rica. ¿Puedes compartirnos tu opinión? Sí, el día de hoy a las 8 de la noche tendremos el juego entre México y Costa Rica. Pues mira, volvemos a lo que estábamos hablando hace poquito del desarrollo de los juveniles. Muchos de estos juveniles bajo el esquema viejo no los hubiéramos pensado que estarían para el Mundial del 2030, porque no es la primera vez que estos procesos
se inventan la excusa de que los tienen que completar, que falta completar el proceso de maduración del jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Se avientan historias para alargar la vida de las famosas vacas sagradas. De nuevo, no por nada Memo Ochoa llegó a su 6ª convocatoria en este mundial, que afortunadamente no lo pusieron a jugar de titular, solamente le dieron este homenaje, y tal cual como yo te dije en su momento, Richard, si México lo va ganando 2-0 y quedan 15 minutos, que entre Ochoa para que le den su aplauso y ahí quedaba, y no te mentí. ¿Qué pasó? Nada más me falló que no fueron 15, fueron 20, pero me acerqué bastante en el tema del tiempo, pero en todo lo demás lo dije tal cual pasó. Sí, ahora, tal cual. Se supone que bajo el nuevo régimen, donde ya está al frente de la selección mexicana Rafa Márquez, que además él estuvo al frente de las juveniles del Fútbol Club Barcelona, que es una prueba más de que Rafa Márquez ya es el futbolista mexicano que mayor impacto ha tenido, con perdón de Hugo Humildad Sánchez, pero esa es la realidad. Sí, o sea, es que es realmente el futbolista que más impacto ha tenido. Estamos hablando de alguien que sí ganó Champions, a diferencia de Hugo Sánchez, que ganó ligas, que ganó copas. No deportivo, sino también cultural. Claro, pero te digo, o sea, yo no me estoy hablando ahorita primero lo deportivo, Hugo Sánchez no ganó Champions, sí llegó a ganar Copa del Rey, sí llegó a ganar la Liga, pero el que lo ganó todo con el Barcelona fue Rafa Márquez, al que le hablaron para buscar un trabajo dentro del equipo y no anduvo migajeándole al presidente del equipo una posición siendo ignorado olímpicamente, fue Rafa Márquez. Hugo Sánchez sigue diciendo: Florentino, llámame, tienes mi número, y Florentino no lo pone en el mapa realmente. Pero en el caso de Rafa Márquez, él estuvo ya dirigiendo las juveniles del Barcelona, estuvo dirigiendo al Barça B. Esto quiere decir que él ya tiene un conocimiento desde el mejor fútbol del mundo de cómo desarrollar estos juveniles. Además que tiene en su equipo a Andrés Guardado, que también ya está retirado. Se supone que Gerardo Torrado también está participando dentro de este desarrollo. Yo asumo que tienen que estar al pendiente. Ahorita, perdón que no hable tanto de lo futbolístico, de lo que implica este CONCACAF Sub-20, pero también, tristemente hay que decirlo, el nivel que se tiene en la CONCACAF también está muy limitado por las cuestiones políticas, económicas, sociales que se viven en lo que es Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Conmebol son solamente 10 equipos. En el caso de CONCACAF nos incluyen 2 selecciones que geográficamente pertenecen a Sudamérica, que son el caso de Guyana y Surinam, pero como no los aceptan en Conmebol, vienen a jugar a CONCACAF. Esto termina haciendo que realmente los equipos fuertes sean México, Estados Unidos, que sí tiene un desarrollo importante de jóvenes, sobre todo considerando que su liga, aunque apenas va a cumplir 30 años, se ha dedicado mucho al desarrollo futbolístico, sobre todo con miras del desarrollo que se viene teniendo en la NCAA, en la Liga Colegial de los Estados Unidos, para que ellos puedan obtener becas. Mismo caso con la selección canadiense, que también ha aprovechado mucho pues las diásporas que se han llegado a instalar en Canadá, para que los hijos de estos migrantes que quizás no tengan una oportunidad para desarrollarse en la tierra de sus padres, se desarrollen en la tierra en la que vinieron a nacer. Caso de Marcelo Flores, por ejemplo, que él tuvo oportunidad de estar con la selección mexicana, al ser pues ignorado por la Femex Foot, y Javier Aguirre decide irse a jugar a Canadá buscando una oportunidad, mientras que su hermana Tatiana sí está jugando en la selección mexicana, cosa curiosa, pero eso es lo que estamos viendo. Tienes a una Canadá, un Estados Unidos que sí están desarrollando talento, México que ahí la lleva, Costa Rica, Panamá son los 2 equipos que quizás pueden levantar la mano y decir nosotros también ahí vamos, pero la realidad es que la propia situación política, económica, social que se vive en Centroamérica y el Caribe, pues no va a permitir un desarrollo futbolístico del resto de las naciones. Les llevamos años, décadas, años luz incluso ya de trabajo que pues hacen que quizás no sea el mejor desarrollo, no por hacer menos a los rivales, pero el simple hecho de que México tenga que llegar a semifinales, si México no llega a semifinales es un fracaso rotundo, absoluto, es el deber ser, tiene que pasar. Entonces, voltear a ver lo futbolístico y las formas, se tendrá que ver ya si México, para empezar, alcanza este primer objetivo, que de nuevo es pasar con 6 la materia. Muchísimas gracias, Juan, por tu valiosa opinión, también por tu tiempo. ¿Cómo te puede encontrar el auditorio a través de las redes sociales? En todas las redes sociales me encuentran como @Juanito por aquí, ahí es donde estoy subiendo contenido principalmente de béisbol, pero también opinando un poquito de todo. Ahí estamos al pendiente, por ahí me pueden contactar para cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, recordatorio el 10 de mayo, para todo eso estamos disponibles en las redes sociales. Muchísimas gracias, Juan, te mando un abrazo, que tengas excelente día y nos escuchamos por acá la semana que viene. Abrazo de regreso, mi querido Richard.
Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos. Esa fue la opinión de mi amigo Juan Antonio Hernández, comunicólogo especialista en periodismo deportivo, que nos comparte la nota sobre Isaac del Toro, que en el Tour de Francia ya tiene asegurado el bronce. Parece muy poco probable que esa posición se pueda mover, así que ya casi que podemos estar haciendo la celebración anticipada. Por otra parte, Pericos termina con una semana de 0.500 y una proyección todavía posible para los playoffs. Juegan el día de mañana, inician la nueva serie, vamos a ver cómo le va a la novena emplumada. Por otro lado, México derrotó 3-0 a la selección de Antigua y Barbuda en el arranque del premundial sub-20 que se está jugando aquí en Puebla, y el día de hoy vuelve a jugar la selección mexicana en contra de Costa Rica. El pronóstico es favorable, vamos a ver cómo nos va. También hubo polémica por la protesta de equipos de la Liga de Expansión respecto a la cancelación del ascenso y el descenso. Por favor, déjenos saber su opinión aquí a través de las redes sociales, y mientras tanto nosotros nos vamos a un breve corte. En un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. No se vayan. Todo comienza en el campo. Aquí nace el orgullo y el verdadero sabor de nuestra cocina. El chile en nogada. Chile poblano, nuez de Castilla, fruta, granada y perejil. Un festín que es el sustento de más de 28,000 familias poblanas. Esta temporada, elige consumir local, porque el verdadero sabor de Puebla nace en su tierra. Temporada de chiles en nogada, todo julio y agosto. Gobierno del Estado de Puebla. La pasión del voleibol profesional se vive en Puebla. Del 27 de julio al 1 de agosto, lo mejor del voleibol nacional se encontrará en el Centro Expositor. Festival Máster de Voleibol Puebla 2026. Espectáculo, pasión y grandes equipos. Únicamente faltas tú. No te lo puedes perder. Puebla, donde los sueños se hacen realidad. Festival Máster de Voleibol Puebla 2026. Gobierno del Estado de Puebla. Los resultados son claros. Durante el primer semestre del 2026, en Puebla disminuyeron 12 delitos de alto impacto. Hoy se registran menos homicidios, feminicidios, secuestros, robos a transportista y extorsiones. Nuestras fuerzas de seguridad trabajan como un solo equipo. Suman capacidades, inteligencia y presencia para enfrentar a la delincuencia. En Puebla, la coordinación da resultados y la seguridad se consolida. Gobierno del Estado de Puebla. Convivir en paz es responsabilidad de todas y todos. En reuniones familiares, celebraciones o partidos de fútbol, evitemos conflictos y cuidemos lo más importante, nuestra tranquilidad. El respeto y el diálogo siempre serán el mejor camino. Hoy en Puebla hay condiciones de seguridad para disfrutar en armonía. Y si algo se sale de control, denuncia de forma anónima al 089. Prevenir la violencia empieza en casa. Convivamos en paz. Gobierno del Estado de Puebla. Volver a ver es volver a sonreír. En Puebla se realizó una jornada histórica de cirugías gratuitas de cataratas, gracias al trabajo conjunto del Sistema Estatal DIF y Fundación Telmex, beneficiando a más de 500 poblanas y poblanos. 7 de cada 10 pacientes fueron personas adultas mayores, quienes hoy disfrutan de mayor autonomía y una mejor calidad de vida, porque devolver la vista también significa devolver seguridad, confianza y la oportunidad de vivir con independencia. Gobierno del Estado de Puebla.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, en este momento son las 10 de la mañana con 51 minutos y les presento a continuación con mucho gusto los encabezados más destacados de esta mañana. Hoy es lunes 27 de julio del 2026, es el día 199 y faltan 186 para que termine el año. Estamos arrancando la semana 31. El día de hoy se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, que propone una concientización sobre el abandono animal y fomenta la adopción responsable, así como la promoción de campañas de esterilización. Recordemos que la semana pasada fue el Día Internacional del Perro, ahora es el Día Internacional del Perro Callejero, porque nos tenemos que hacer conscientes de que las condiciones en las que viven esos animalitos son una consecuencia del comportamiento de los seres humanos y tenemos que hacernos responsables. También el día de hoy es Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que informa sobre la importancia del diagnóstico temprano, así como los riesgos del consumo excesivo del tabaco y el alcohol. Es el Día Mundial de los Guardias Forestales, que reconocen la labor de quienes protegen los bosques y la vida silvestre. También es Día Mundial de andar en zancos, así que quiero mandarle una felicitación a todos mis amigos circenses y animadores de espectáculos. Tengo muchos amigos que andan en zancos, espero que el día de hoy puedan celebrar. Y también es el día de sacar a pasear a tus plantas. Entonces, si usted tiene plantas en casa, sáquelas a pasear, presúmelas, enséñenselas a sus vecinos y que les dé un poquito el aire y les dé un poquito el sol. También en el Santoral Católico se celebra el Día de San Pantaleón. Conmemoramos que un día como hoy, pero de 1949, el modelo de aviación Havilland DH-106 Comet realiza su primer vuelo. Este es el primer avión comercial a reacción, marcando el inicio de una nueva era en la aviación civil. También un día como hoy, pero de 1953, finaliza la Guerra de Corea con la firma de un armisticio entre los países Estados Unidos, Corea del Norte y China. Corea del Sur solo queda como miembro observante al negarse a firmar el armisticio. El día de hoy es cumpleaños de Donnie Yen, actor y artista marcial chino que está cumpliendo 63 años. Casi no se le notan, la verdad es que está en excelente forma el señor Donnie Yen, todavía dando marometas y piruetas. Ustedes tal vez le recuerden por su icónica participación en la película spin-off de Star Wars, que ya cumplió 10 años, Rogue One, una historia de Star Wars. ¿Se acuerdan? Soy uno con la fuerza me acompaña. Ese es nada más y nada menos que el artista marcial Donnie Yen, que el día de hoy está llegando a los 73 años. Y también hubiera sido cumpleaños el día de hoy de Ernesto de Rotterdam, que no estamos seguros de su fecha de nacimiento, tiene ya muchísimos años, pero la probable fecha de su nacimiento es un día como hoy, pero de 1466. Erasmo de Rotterdam fue humanista, filósofo y teólogo neerlandés, una de las mayores mentes de la época del Renacimiento europeo. A él se le atribuyen icónicas obras literarias y filosóficas como El Elogio a la Locura, Adagia y Educación del Príncipe Cristiano, un verdadero fenómeno de la escritura, con textos que además me parece estaban muy adelantados para su época. Hoy en día uno puede leer a Erasmo de Rotterdam con textos que tienen ya varios siglos y sentir que estamos hablando de algo más o menos reciente. Destaco sobre todo su abertura de la novela Elogio a la Locura, que es un libro interesantísimo en el que se reúnen varias emociones, están como en una asamblea, está por ahí el amor, está la sabiduría, están los celos, está la avaricia, está la calma, está la tristeza, pero de pronto entra la locura y abre con esta frase magistral que además recuerdo muy bien: que se diga todo de mí. Ya se sabe que la locura es constantemente tachada incluso
por los más locos. Sin embargo, soy yo, y solamente yo, quien por medio de mis influjos divinos esparzo la alegría entre dioses y hombres. Icónica la frase, icónico el texto, elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, que nació un día como hoy, pero de 1466. El elogio a la locura es un libro chiquitito, muy ligero, muy sencillo y además muy divertido, que yo les recomiendo un montón si tienen la oportunidad de leer el día de hoy, para que celebren también el cumpleaños de Erasmo de Rotterdam. Es también cumpleaños, o hubiera sido cumpleaños, de el ya fallecido Gary Gygax, que vivió de 1938, falleció en el 2008. Él fue un diseñador de juegos y escritor estadounidense, reconocido universalmente como el padre de los juegos de rol y el co-creador del icónico juego Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, que junto con Dave Arneson desarrolló y publicó en su primera versión el año de 1974, transformando así la industria del entretenimiento al introducir el concepto de interpretar personajes con habilidades únicas en un mundo de fantasía. Si ustedes no han jugado Calabozos y Dragones, les invito a que prueben esta experiencia extraordinaria, que además está muy relacionada con el teatro. El juego de rol básicamente es una actividad de actuación y de creación de personaje, además para que lo disfruten con sus amigos favoritos. Y si ustedes son fans de Calabozos y Dragones o de algún otro juego de rol, déjenmelo saber aquí a través de los comentarios. Esta mañana el tipo de cambio amanece con el dólar a la compra en 16 pesos con 90 centavos, a la venta en 17 pesos con 88 centavos. El euro, por su parte, a la compra se coloca en 20.8793 y a la venta en 20.8846. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 19 grados centígrados. Para el día de hoy esperamos una mañana nublada y posteriormente una tarde lluviosa. La temperatura mínima esperada para el día de hoy es de 13 grados centígrados, la máxima es de 24. Tenemos 69% de probabilidad de lluvias, parece que hay lluvias fuertes. Entre las 5 y las 7 de la tarde está pronosticada tormenta eléctrica, para que tome usted sus precauciones. Tenemos una humedad del 73% y vientos de hasta 5 kilómetros por hora. La temperatura, mientras tanto, en la Sierra Nororiental de Puebla es una mínima de 12 grados centígrados, una máxima de 23. Por allá la probabilidad de lluvias está al 55%, hay humedad del 73% y vientos de hasta 10 kilómetros por hora. Vámonos a las notas más destacadas. La Casa de Representación Por Amor a Puebla brinda más de 700 atenciones médicas a poblanos en Estados Unidos. Captan en video a Rubén Rocha Moya bailando en una reunión y se desata la polémica. Arzobispo pide por homicidio de abogado y periodista. San Pedro Cholula recibe el Festival Puebla en Nogada. Buscan fijar protocolos de atención para casos de ciberacoso contra mujeres. Instituto Mexicano del Seguro Social y Bienestar Puebla pagarían hasta 5.6 millones de pesos por suministro de gas LP en 5 meses. Agreden a periodista Juan Pablo Ávila frente a su familia en Colima. Es un tema gravísimo. En el último mes hemos dado desafortunadamente muchas notas ya relacionadas con ataques, secuestros y asesinatos de periodistas. Es un tema en el que tenemos que tomar cartas en el asunto, porque es de vital importancia garantizar la seguridad de aquellos que forman parte de la prensa, el cuarto poder. La Casa de los Famosos 2026 ya está anunciando su nueva temporada. Estos son los objetos que tendrán prohibido los participantes tener dentro de la casa. ¿Usted ya sabe cuáles son? Déjemelo saber aquí a través de los comentarios. En temas de Estado, propuestas para regidurías del Poder Ejecutivo rompen proporcionalidad, indican miembros del Partido Acción Nacional. Instalan puesto de comando ante las lluvias y alertan por 18 municipios de Puebla con un riesgo muy alto de inundación. Por favor, tomen sus precauciones. Puebla, el segundo lugar en el ranking nacional por ventas al por menor, así lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Armenta entrega más de 9 millones de pesos para apoyo al campo y obra comunitaria en Ixtacamaxtitlán.
Gaby La Bonita Sánchez, secretaria del Deporte, encabeza jornada de atención ciudadana en Geovillas del Sur. Café 5 de Mayo y Mezcal Poblano conquistan nuevos espacios. Sistema estatal del DIF transforma vidas con apoyo para pacientes oncológicos. Golpe a Huachicol se realiza este fin de semana en Tecamachalco y Tehuacán. Se va la luz en el estadio de la UAP durante el partido entre Estados Unidos y Haití. Esto como parte del premundial sub-20 que se está llevando a cabo aquí en Puebla. En materia nacional, anuncian obras en la México-Puebla para las próximas 2 semanas. Habrá cierres diarios de hasta 11 horas para que por favor lo contemplen si ustedes se tienen que trasladar a la Ciudad de México en estas fechas. Coyotes fronterizos en TikTok, con videos y testimonios de supuestos casos de éxito, promueven cruces irregulares a Estados Unidos. Mucho cuidado. Estado de sitio, las heridas de la guerra criminal y la narcopolítica en Sinaloa, a 2 años de la captura del Mayo Zambada. Detienen en Veracruz al director de un periódico local, propiedad del empresario José Abella García. Familiares del periodista asesinado Alejandro Leiva protestan en Oaxaca durante el desfile de la Guelaguetza. Detienen a director de la Academia Militarizada donde murió Dafne. Isaac del Toro asegura el podio en el Tour de Francia, lo platicábamos anteriormente con Juan Antonio Hernández. Estudiantes admitidos enfrentan incertidumbre por la reacción de la UNAM ante las irregularidades en el examen de admisión. Ordeñan agua en 46 municipios del Estado de México. Vámonos con temas internacionales. Hasta que se rinda, estoy citando, esas fueron las palabras de representantes de Irán que advierten que mantendrán ataques contra objetivos claves para Estados Unidos. Por otro lado, Washington culmina trabajos en Venezuela tras terremotos que están cumpliendo ya 1 mes. Los terremotos en Venezuela. Se retiran militares y se afirma que se mantendrán al pendiente como aliados. Incendios forestales sin control en Francia. Aumentan a 220,000 las personas evacuadas en Gironda. España también está teniendo problemas por el tema de los incendios forestales y ya hay miles de personas que han sido evacuadas. Desplome de avioneta en el norte de Alemania deja a un muerto y a otra persona desaparecida. Washington culmina trabajos en Venezuela. Atacan hutíes a petrolera de Arabia Saudita. Irán ataca bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. SpaceX lanza con éxito la nave Starship y encuentran en el Atlántico restos de un avión perdido hace casi 74 años. En cultura y espectáculo arrancó el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en el evento que se llevó a cabo este día viernes y durante todo el fin de semana ya tuvimos actividad por allá en el Festival de Guanajuato. Esto incluyó la proyección de la película Palestina 36 y también un homenaje a la histórica actriz del teatro y cine mexicanos, Cecilia Suárez, quien además dio una masterclass. Y recuerden que toda la semana estará llena de eventos completamente gratuitos en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, si es que ustedes andan por allá, para que no se lo pierdan. Y si no andan por allá y están siguiendo el festival a distancia, así como yo, recuerden que a través de las redes sociales del festival hay muchísimo contenido muy interesante y algunas de las conferencias se están grabando y se están transmitiendo también en vivo, para que mis amigos cineastas, mis alumnos, no se lo vayan a perder. Por otro lado, La Odisea de Christopher Nolan cierra su segundo fin de semana rompiendo récords en taquilla. Ya es una de las películas más exitosas del año y apenas está calentando motores. Esto va por más. Así que por favor coméntenme si ustedes ya fueron a ver La Odisea y si no, por favor no se la pierdan. Esta joya hay que ir a verla, hay que ir a disfrutar de ella en las salas de cine, en pantalla grande. Y pasándonos a temas de la pantalla chica, pero no por ello menos importante,
Este fin de semana se estrenó la serie de televisión spin-off de The Big Bang Theory, del universo, de la teoría del Big Bang. Llega Stuart Fails to Save the Universe. Stuart falla al tratar de salvar al universo. Una serie de spin-off que reúne a algunos de los personajes más queridos de esta icónica comedia situacional y que además causó revuelo este fin de semana al sorprendernos con la presencia de Kunal Nayar, el actor conocido por interpretar al astrofísico Rajesh Kutrapali y que regresa una vez más a interpretar su querido y recordado personaje, pero ahora con un giro que tiene que ver con fantasía y ciencia ficción. Si ustedes ya la vieron, por favor, déjenme saber su opinión y si no, no se la pierdan. Va a ir saliendo un capítulo a la semana, así que estaremos hablando de esto constantemente y hay que checar que tiene un intro icónico. La música de la introducción de este programa estuvo a cargo de Danny Elfman, uno de los mejores compositores de la historia del cine. Y por otra parte, ya se lo habíamos anticipado, pero el Dr. Victor Doom arrasó este fin de semana en la Comic Con, en donde se estuvo presentando el tráiler de Avengers Doomsday. Si ustedes ya lo vieron, déjenme saber su opinión. En temas de deportes, México y Costa Rica chocan aquí en Puebla por el liderato del premundial sub-20. El partido se llevará a cabo el día de hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en el Estadio Cuauhtémoc. No se lo pierda. Lo comentábamos hace rato, Isaac del Toro ya hizo historia. Termina tercero en París y conquista el maillot de color blanco. Por otra parte, México toma la cima de los Juegos Centroamericanos con una cosecha de 18 medallas tan solo en este fin de semana. Lando Norris se lleva su primer Gran Premio del año tras imponerse en Hungría. Y Rorro se impone ante Sammy Rivers en la velada del año 2026. ¿Ustedes la vieron? Déjenme saber su opinión aquí a través de las redes sociales. Y con eso terminamos con los encabezados más destacados de esta mañana. Con eso cerramos también el programa del día de hoy. Y yo quiero agradecerles a todos por acompañarnos hasta el final. Regresen por favor el día de mañana a la misma batihora y por el mismo Vaticanal, porque nosotros amenazamos con regresar aquí para seguir diciendo las cosas como son a través de Factor Radio. Les recuerdo que este programa pueden seguirlo en vivo a través del Facebook Live y síganme también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. No lo olviden, también tenemos la página de internet con prensa escrita www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y por permitirnos llegar hasta sus teléfonos, computadoras, tablets, en sus casas u oficinas, desayunando con nosotros o empezando su jornada laboral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros ya nos vamos, pero no sin antes darle las gracias a todo el equipo, Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa, todo nuestro equipo de colaboradores, el maestro Víctor León Rueda, experto en Derecho y temas electorales, el maestro Paco Fraile, analista político, el licenciado Juan Antonio Hernández, comunicólogo especialista en periodismo deportivo, y también a todo el staff de producción y de redes sociales que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Muchísimas gracias por hacerlo posible y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo ya me voy. Usted escuchó Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos a otra cantina porque aquí ya no fían.